3. Las aguas. Marta Peinado Martín Montalvo, Rafael Ubaldo González Rey. De gestión, la cuenca del río Turia está incluida dentro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuadro 3, 1. De estas 8 arterias fluviales 4 vierten sus aguas al Atlántico y las otras 4 al Mediterráneo, aunque superficialmente es mucho más importante el territorio que drena al Océano Atlántico, en concreto, el 72-66% de la comunidad frente al 27-34% restante que drena al mar Mediterráneo. Desde el punto de vista hidrogeológico, en Castilla-La Mancha hay identificadas 39 unidades hidrogeológicas. Estas se localizan, fundamentalmente, en la parte central y oriental de la comunidad, estando ausentes de la parte más occidental, donde aflora el zócalo ibérico, lo que condiciona, dada la impermeabilidad de su litología, la existencia de acuíferos de relevancia. Por último, en este capítulo de aguas hay que mencionar la existencia en nuestro territorio de un elevado número de humedales. Según el Banco de Datos de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, se han inventariado 271 humedales, cifra que nos permite intuir la enorme riqueza y diversidad de humedales existentes en Castilla-La Mancha. Por un lado, hay humedales de origen estructural, en fracturas, contactos litológicos, pliegues sinclinales e incluso en antiguos cráteres volcánicos. Por otro lado, hay humedales de origen exógeno, originados por la acción de los ríos, la acción del viento, la karstificación. Sin olvidar, la mención de embalses, graveras y balsas ganaderas que se pueden clasificar como humedales de origen antrópico. 3. 2. Los factores que condicionan la hidrología. Entre los factores que determinan las principales características de nuestros ríos y de sus cuencas de drenaje, así como la existencia y naturaleza de los acuíferos, cabe destacar 2 grandes conjuntos: los factores climáticos y los factores geológicos y topográficos. 3, 2, 1. Los factores climáticos. Desde el punto de vista hidrológico, entre los elementos que definen el clima, precipitaciones, temperaturas, humedad, vientos, etc. Son las precipitaciones las que desempeñan el papel más relevante, hay que condicionan tanto el volumen de agua que entra en la cuenca como la distribución estacional de esta. La mayor parte del territorio castellano-manchego posee un clima templado mediterráneo, caracterizado por una acusada sequía estival. Este hecho repercute en el tipo de régimen fluvial, aunque para definir también debemos conocer la naturaleza de los tipos de aportes. Si son ríos que nacen en alta montaña, la presencia de nieve en sus cabeceras repercutirá en que el mínimo estival sea más tardío y mucho menos acusado que en los ríos que nacen a menor altitud, cuyos caudales provienen exclusivamente de las precipitaciones en forma de lluvia. Junto a las precipitaciones tampoco se puede olvidar el papel que juegan las temperaturas, ya que las altas temperaturas estivales condicionan una elevada evaporación, lo que incrementa el estiaje que caracteriza a nuestros ríos. 3, 2, 2. Los factores geológicos y topográficos es obvio que son las grandes estructuras del relieve las que determinan la distribución de las cuencas hidrográficas, su tamaño y forma, así como el trazado y densidad de la red de drenaje. Desde este punto de vista es importante recordar una serie de hechos. Quizá el más relevante sea el basculamiento general del zócalo ibérico hacia el oeste que se produjo tras la sorogenia alpina y determinó que las principales arterias fluviales castellano-manchegas condujeran sus aguas hacia el océano Atlántico en lugar de hacia el mar Mediterráneo. A raíz de este movimiento, la divisoria de aguas entre la vertiente atlántica y la mediterránea la constituyen la cordillera ibérica al norte y nordeste y las cordilleras béticas al sur. Siendo los relieves del sistema central, los montes de Toledo y Sierra Morena los que permiten subdividir las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Por otro lado, hay que mencionar la diversidad litológica como otro factor importante en la caracterización tanto del sistema fluvial como de los sistemas acuíferos, ya que determina un aspecto tan relevante como es la permeabilidad del sustrato. En la parte más occidental de la comunidad, donde predominan las rocas cristalinas, existen valores muy bajos de permeabilidad. Esto condiciona la inexistencia de acuíferos importantes, aunque, por otro lado, favorece un alto porcentaje de escorrentía superficial. Frente a esto, en la parte central y oriental de nuestra comunidad predominan las rocas carbonatadas, en estas la alta permeabilidad condiciona la infiltración de los caudales superficiales, provocando una escasa escorrentía superficial frente a la existencia de una importante escorrentía subterránea que favorece la formación de grandes sistemas acuíferos. 3, 3. La descripción de las principales cuencas hidrográficas. 3, 3, 1. Las cuencas de la vertiente atlántica. Como se puede apreciar en la figura 3, 1, la mayor parte de Castilla-La Mancha, el 72-66% del territorio, drena sus aguas al océano Atlántico. En concreto, se localizan 4 cuencas hidrográficas: la del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Duero, aunque las más importantes desde el punto de vista superficial, son las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, que drenan entre las dos el 67% del territorio, frente al 5,58% de la cuenca del Guadalquivir y el insignificante 0,06% de la cuenca del río Duero. 3, 3, 1, 1. La cuenca del río Tajo es la mayor cuenca castellano-manchega, drena 26,762 kilómetros 2, lo que supone el 33,7% de todo el territorio. El Tajo nace en la Sierra de Albarracín, Teruel, en el nudo hidrográfico de los Montes Universales, donde también tienen su nacimiento los ríos Gabriel, Júcar y Guadalaviar, nombre que recibe en cabecera el río Turia, todos ellos, sin embargo, de la vertiente mediterránea.
Tras un breve recorrido por tierras aragoneses, se adentra en la provincia de Guadalajara, donde tras recibir las aguas del río Gallo se dirige hacia el oeste, que será la dirección predominante a lo largo de su recorrido por tierras castellano-manchegas. Igualmente su cuenca, de forma estrecha y alargada, se orienta de este a oeste quedando limitada al norte por el sistema central, al este por la cordillera ibérica y al sur por los montes de Toledo. Dicha cuenca se caracteriza por una acusada disimetría tanto desde el punto de vista topográfico como climático. Desde el punto de vista topográfico, las cosas son mucho más elevadas en el sistema central, donde se superan los 2000 m, Sierra de Guadarrama o Gredos, que en los montes de Toledo, cuya cota más elevada en nuestra comunidad son los 1448 m del Rocigalgo en la provincia de Toledo. Por una parte, desde el punto de vista climático en el sistema central, llegan a registrarse precipitaciones próximas a los 2000 milímetros, mientras que en los montes de Toledo solo en algunos enclaves se superan los 900 milímetros. Esta disimetría es la que explica las diferencias entre los afluentes de la margen derecho, largos y de abundante caudal, entre los que destacan el río Jarama, con sus afluentes Manzanares, Henares y Tajuña, con una aportación de 1700 hectómetro-3 al año, el Guadarrama con 140 hectómetro-3 anuales y el Alberche que supera los 800 hectómetro-3 al año, Franco Aliaga, 1996, 255. Frente a estos, los afluentes de la margen izquierda son más cortos, ya que el río se ciñe a los montes de Toledo, y de escaso caudal, entre ellos cabe destacar los ríos Guadalete, Algodor, Torcón, Cedena y Pusa. El río Tajo presenta un régimen pluvionival en cabecera, con aguas altas en abril, un segundo máximo a finales de otoño y un estiaje muy poco acusado. Sin embargo, conforme avanza adquiere los caracteres de un régimen netamente pluvial, caracterizado por llevar aguas crecidas equinocciales y un estiaje no inferior a 4 meses. Respecto a los aprovechamientos, debido al gran encajamiento del curso en la mayor parte del territorio castellano-manchego, no posee grandes aprovechamientos agrícolas, con la excepción de algunas vegas como la de Talavera regada por el canal del Alberche, Casado, 2004, 50. Por contra, sí son importantes las obras llevadas a cabo para su aprovechamiento hidroeléctrico, como los pantanos de Entrepeñas y Volarque que junto con el de Buendía, en el río Guadiela, constituyen uno de los principales enclaves hidráulicos de la península. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar la obra que permite el trasvase del agua del Tajo al Segura, llevando el agua desde aquí, hasta el embalse de Alarcón en el Júcar y desde allí hasta el embalse de Talave, en el río Mundo, dentro ya de la cuenca del Segura, González Amuchastegui, 1991, 61, 3, 3, 1, 2. La cuenca del río Guadiana. El Guadiana es la segunda gran arteria fluvial castellano-manchega, su cuenca drena 26.238 kilómetros 2, es decir, el 33,23% del territorio, ocupa prácticamente toda la provincia de Ciudad Real, extendiendo a su vez por el sur de Toledo, suroeste de Cuenca y noroeste de Albacete. Es una cuenca estrecha y alargada, limitada por el nordeste con la cordillera ibérica, por el norte con los montes de Toledo, por el sur con Sierra Morena, quedando su límite oriental, localizado en llanura manchega, sin una clara divisoria entre las cuencas del río Guadiana, ríos Rus y Córcoles, por el oeste y el río Júcar por el este. Pese a que la superficie drenada es muy similar a la del Tajo, es un río de escaso caudal, la explicación se encuentra en la conjunción de varios factores, topográficos, litológicos y climáticos. La escasa altitud de los relieves circundantes, la escasez e irregularidad del régimen de precipitaciones y el predominio de una litología caliza, muy permeable, condicionan la escasa cuantía de sus caudales. Aunque tradicionalmente se ha considerado al río Pinilla como cabecera del Guadiana, en la actualidad, se prefiere hablar de una cabecera compuesta fruto de confluencia de varios ríos, el Jiguela, Zánzcara, Alto Guadiana y Azuer. Los dos primeros nacen en los Altos de Cabrejas en la provincia de Cuenca, atraviesan la sierra de Altomira y penetran en la llanura manchega, donde primero se les une el Alto Guadiana y aguas abajo del Azuer. Estos dos últimos proceden de las altiplanicies del campo de Montiel, son ríos de escasos caudales ya que gran parte de sus aguas se infiltran alimentando al gran acuífero manchego, sistema acuífero 404, y al del campo de Montiel, sistema acuífero 406. En el Alto Guadiana se encuentra un paraje de gran belleza y singularidad, las lagunas de Ruidera, 15 lagunas en las que el agua del río queda represada por la presencia de barenas tobáceas, depósitos de origen carbonatado, de un gran interés geomorfológico. En el término municipal de Daimiel, ya en pleno centro de Cuenca, se encontraban los Ojos del Guadiana, auténtico rebosadero del acuífero manchego, cuyas aguas se unían a las del río Jiguela, formando una extensa área de encharcamiento en las denominadas tablas de Daimiel, enclave protegido desde 1973 al declararse parque nacional. La sobreexplotación a la que se ha sometido el acuífero ha determinado el descenso del nivel freático y con este la desecación de los Ojos del Guadiana, los cuales brotaron por última vez en 1984. A su vez, este hecho condujo a la alteración del régimen de las tablas y de otros muchos humedales manchegos que al depender exclusivamente de las precipitaciones, están siendo sometidos a fortísimas fluctuaciones hídricas que hacen peligrar la supervivencia de estos valiosos enclaves. Pasado Ciudad Real, el río penetra en el campo de Calatrava, aquí las estructuras del relieve hacen que el río se encaje y estreche su valle. En este tramo recibe varios afluentes de importancia, el Bullaque, por su margen derecha, que procede de los montes de Toledo y el Jabalón y el Titeafuera, por su margen izquierda.
Tras su unión con este último, el río cambia bruscamente de dirección hacia el noroeste, siguiendo la dirección predominante de las estructuras de los montes de Ciudad Real, hasta llegar a tierras cacereñas, donde sus aguas son represadas en el gran embalse de Cíjara, a partir del cual vuelve a girar con un fuerte ángulo hacia el suroeste. El régimen del río es pluvial, pues está subordinado exclusivamente al ritmo de las lluvias, por lo que debido a la irregularidad de estas es un curso de caudales irregulares. La única excepción es el tramo el Alto Guadiana, donde existe, gracias a los aportes subterráneos del acuífero de Montiel, una cierta regularidad. En cuanto a sus aprovechamientos, destaca la existencia de embalses para riego, como el de Peñarroya en el Alto Guadiana o el de la Torre de Abraham en el río Buraque. También existen pequeños embalses para abastecimiento de poblaciones, como el de Gasset, que abastece a la capital ciudadrealeña. Pero es evidente que al hablar sobre aprovechamientos no se puede dejar de mencionar el papel que desempeñan las aguas subterráneas, verdadero motor de la agricultura de regadío de nuestra región. 3. La cuenca del río Guadalquivir frente a las grandes cuencas del Tajo y del Guadiana. La del Guadalquivir solo ocupa una estrecha franja en el sur de la comunidad en la parte más meridional de Ciudad Real y un pequeño sector del suroeste de Albacete. En concreto, drena 4.428 kilómetros 2, superficie que supone casi el 6% del territorio. En la provincia de Albacete, se encuentra el río Guadalimar, que nace en las cercanías del Calar del Mundo, siendo sus afluentes más destacados el Guadalmena, que nace en la sierra de Alcaraz, y aguas abajo, el Guadalén, que proviene del campo de Montiel. A su vez, en Ciudad Real hay que señalar un importante conjunto de cursos fluviales, que drenan la vertiente sur de Sierra Morena e incluso penetran hacia el norte, avenando territorios que según los autores clásicos, pertenecieron originalmente a la cuenca del Guadiana. Este hecho es propiciado por una serie de fracturas que, con dirección noreste-suroeste, compartimentan los relieves. Entre estos cursos destaca, por un lado, el río Jándula, con sus afluentes el Ojailén, Fresneda, Tablillas y Montoro, y algo más al este, el río Despeñaperros, cuyo trazado ha sido aprovechado por el hombre para comunicar la meseta con Andalucía. 4. La cuenca del río Duero. La superficie castellano-manchega drenada por la red fluvial del Duero es insignificante, tan solo 48 kilómetros 2, el 0,06% del territorio vierte sus aguas al gran colector del Duero. El protagonista es el arroyo Aguisejo, que procede de la vertiente norte de la Sierra de Ayllón en Guadalajara y que tras un breve recorrido vierte sus aguas al río Riaza, el cual desemboca en el Duero. 2. Las cuencas de la vertiente mediterránea de los 79.226 kilómetros 2 que tiene Castilla-La Mancha, 21.660 kilómetros 2, el 27,34% del territorio drenan sus aguas al mar Mediterráneo. Dentro de este espacio se pueden identificar 4 cuencas hidrográficas, de mayor a menor tamaño, las del Júcar, Segura, Ebro y Turia, aunque esta última, como ya comentamos, queda incluida dentro de la del río Júcar. 1. La cuenca del río Júcar. Con sus 15.652 kilómetros 2, la del Júcar es la mayor de las cuencas que vierten al Mediterráneo, en concreto, ocupa el 19,75% del territorio castellano-manchego, drenando la mayor parte de las provincias de Cuenca y Albacete. Además, hay que señalar que dentro de esta cuenca se incluye un pequeño sector, localizado en la parte más oriental de Cuenca que, en sentido estricto, es drenada por el río Turia, aunque tan solo 9 kilómetros de su recorrido lo hace por tierras castellano-manchegas. El río Júcar nace en los Montes Universales, en el centro de San Felipe, en los llamados Ojos de Valdeminguete, a 1560 m de altitud. Tras un breve recorrido con dirección sureste, el río se interna en la serranía de Cuenca, primero con dirección oeste y luego sur-sureste, encajándose sobre las calizas y margas mesozoicas, labrando un angosto valle de hermosos parajes. Destaca por su interés la laguna de Uña, humedad que se origina al quedar las aguas del río represadas por la formación de una barrera tobácea. Junto a la ciudad de Cuenca, el Júcar recibe las aguas del Huécar, ambos ríos han excavado 2 profundas hoces sobre las que se localiza la ciudad. Aguas debajo de Cuenca se encuentra el gran embalse de Alarcón. Hasta este punto el río no posee afluentes de gran entidad, ya que su cuenca es un estrecho pasillo entre el río Cabriel al este y el río Záncara al oeste, este ya afluente del Guadiana. Tras el embalse de Alarcón el río adquiere una dirección sur, penetrando en la gran cuenca sedimentaria manchega y continuando su curso por esta en la provincia de Albacete. Aquí adquiere una dirección este que mantendrá hasta llegar a tierras valencianas. Es en este tramo albaceteño donde recibe las aguas de varios afluentes, por su izquierda el Valdemembra y por su derecha el Balazote, que nace en las estribaciones de la Sierra de Alcaraz y drena junto con el canal de María Cristina los llanos de Albacete. Ya en tierras valencianas se une al Cabriel, el más importante de sus afluentes. Este río nace también en los Montes Universales y tras un breve recorrido por la provincia de Teruel penetra en la de Cuenca. Tiene un curso más o menos paralelo al del Júcar, labrando a su vez un valle muy encajado que favorece la construcción del gran embalse de Contreras. Aguas abajo del embalse y en el tramo que hace de límite entre las provincias de Albacete y Valencia, el río se encaja labrando unas impresionantes hoces. Este paraje fue declarado en 1995 reserva natural. Por último, vierte sus aguas al río Júcar en las proximidades de Cofrentes, ya en la provincia de Valencia. Tanto el Júcar como el Cabriel son ríos muy irregulares. Su régimen en cabecera es pluvionival, aunque posteriormente se convierte en pluvial, caracterizándose por sus acusados estiajes.
3, 3, 2, 2. La cuenca del río Segura se localiza en la parte más meridional de la provincia de Albacete, ocupa 4.945 kilómetros 2, lo que supone el 6,24% del territorio castellano-manchego. El río nace en la Sierra del Segura, de la que toma su nombre, en la provincia de Jaén. Al penetrar en la provincia de Albacete tiene una dirección noreste, pronto es embalsado en la presa de Fuensana, adquiriendo a partir de aquí, una dirección este adaptada a las estructuras de la cordillera bética. En este tramo recibe las aguas de Taivilla, afluente de su margen derecha, río muy regulado por embalses y obras que abastecen de agua a numerosas poblaciones de Murcia. Antes de abandonar la provincia hay un nuevo embalse, el de Cenajo, en cuya presa se sitúa el límite provincial entre Albacete y Murcia. Aguas abajo y por su margen izquierda el Segura recibe las aguas del río Mundo, uno de sus principales afluentes. Este río nace en la Sierra del Calar del Mundo, brotando de una oquedad kárstica y protagonizando un impresionante salto. Su curso es más o menos paralelo al del Segura, siendo a su vez represado primero en el embalse de Talave, donde recibe las aguas del trasvase Tajo Segura, y posteriormente en el embalse de Camarillas. El régimen del río Segura es pluvio-nival en cabecera, aunque dicho régimen se halla muy alterado por los embalses que se han construido para riego, siendo los aprovechamientos más intensos los de las Vegas media y baja, ya en la provincia de Murcia. 3, 3, 2, 3. La cuenca del río Ebro. La cuenca hidrográfica del Ebro también está presente en tierras castellano-manchegas, aunque solo en una pequeña proporción, el 1,34% del territorio. El área drenada por el Ebro es la parte más nororiental de la provincia de Guadalajara, en concreto, son dos ríos el Mesa y el Piedra, ambos afluentes del Jalón, los que penetran en la paramera de Molina de Aragón y compiten con los ríos Gallo y Tajuña, ambos afluentes del Tajo. 3, 4. Las lagunas, los humedales y las aguas subterráneas. Los otros paisajes del agua 3, 4, 1. De tierra seca a tierra de elevada hidrodiversidad. Lagunas y humedales son aquellos ambientes o sistemas naturales en los que el agua en estado líquido constituye el elemento fundamental para su funcionamiento, de manera continua o discontinua en el espacio y en el tiempo. Castilla-La Mancha, debido a sus características topográficas, geológicas y climáticas, se caracteriza por contar con un alto número de lagunas y humedales, más de 270, de génesis y funcionalidades múltiples y variadas, repartidos por amplios espacios de su territorio, pudiendo distinguirse 7 grandes complejos palustres. Peinado, 2004. 52, 53. Los humedales de las parameras y serranías del sistema ibérico, los humedales de la depresión del Tajo, los humedales y trampales de los montes, los humedales del campo de Calatrava, los humedales y lagunas del campo de Montiel y, finalmente, los humedales del sureste de Albacete. Esta localización, meramente geográfica, nos está indicando ya en parte el factor que ha condicionado la génesis de las cubetas, que es en última instancia lo que permite el acúmulo o el afloramiento de las aguas superficiales o subterráneas, respectivamente. Así, las lagunas del campo de Calatrava se encuentran vinculadas a la intensa actividad de la región volcánica central de España, tratándose de mares o depresiones hidromagmáticas. González y otros, 2003. 396 y González, 2003. Las lagunas y humedales del campo de Montiel y las parameras y sierras del sistema ibérico se han generado por la disolución o precipitaciones de carbonatos, lagunas de origen kárstico. Las lagunas y humedales de la depresión del Tajo y de los montes de Ciudad Real y de Toledo están asociadas a depósitos detríticos cenozoicos envueltos en una matriz arcillosa, rañas, lo que favorece la acumulación de agua en depresiones y fondos del terreno y, en el último lugar, las lagunas y humedales manchegos y del sureste de Albacete, de génesis variada, pues aparecen cubetas originadas por el efecto del viento, en paleocauces, por disolución de yesos o calizas, en pliegues sinclinales o en llanuras de inundación. Peinado, 2107, teniendo todas ellas en común la falta de competencia de la red hidrográfica en un contexto climático árido, lo que genera un gran espacio central en Castilla-La Mancha de carácter endorreico. A todos ellos se unen al menos dos elementos más que vienen a completar la gran variedad en los procesos genéticos de los humedales castellano-manchegos, las tablas fluviales vinculadas a los desbordamientos de los ríos de la cuenca alta del río Guadiana y los bonales o turberas ácidas localizadas en la comarca de los Montes y de Sierra Morena. En el primer caso nos encontramos ante encharcamientos fluviales que se producían en las llanuras de inundación donde confluían las aguas superficiales con el afloramiento de las aguas subterráneas, ojos, lo que sucedía en los tramos bajos de los ríos Riánsares, Jiguela y Záncara o en las tablas de Daimiel, de Calatrava o de Villarrubia de los Ojos. En el segundo, estamos ante enclaves pequeños y aislados con suelos permanentemente encharcados, nula o escasa circulación de las aguas, que proceden de nacederos, arroyos o del subsuelo y caracterizados por el bajo contenido de oxígeno y de nutrientes, lo que dificulta la mineralización de los restos orgánicos, por lo que tienden a acumularse y transformarse lentamente en depósitos de turba. Al igual que se emplea el término biodiversidad para hablar de la variedad de organismos vivos presentes en un punto cualquiera del planeta, en Castilla-La Mancha podríamos afirmar que existe una elevada hidrodiversidad, dada la gran variedad de ambientes acuáticos presentes en su territorio. El conocimiento actual que tenemos de los humedales castellano-manchegos se inició con el inventario de Luis Pardo, cuyo catálogo de los lagos de España se publicó en 1948. A pesar del avance experimentado en estos 50 años, la escasez de investigaciones sigue siendo la nota general en el estudio de este tipo de ambientes.
Para algunos autores esta situación ha traído consigo la pérdida de más de la mitad de la superficie de enclaves húmedos de nuestro país. González Bernal de Simontes, 1989. 82, 3, 4, 2. Los procesos funcionales. El agua como elemento clave del funcionamiento de las lagunas y humedales. Ya hemos avanzado que el agua en estado líquido es el elemento protagonista en este tipo de ambientes. En cuanto a los procesos que rigen el funcionamiento hidrológico de los mismos, es necesario considerar tres aspectos: el modo de alimentación, el modo de vaciado y el hidroperíodo, de cara a realizar un análisis de detalle de los mismos. García Avilés, 1994. 64, 66. Manzano y otros, 2002. 315. Montes y González Capitel, 2002. 102, 103. En lo relativo al modo de alimentación, de la ocurrencia de este proceso depende el aporte y renovación de agua y sales del humedal, las características químicas del mismo, la hidrodinámica o la energía del medio hídrico. Los aportes de agua a las lagunas y humedales pueden ser de tres tipos. García Avilés, 1994. 65. De carácter meteórico, por escorrentía o por aguas subterráneas. Atendiendo al modo principal de abastecimiento de agua, se pueden diferenciar los siguientes tipos de humedal. González Bernal de Simontes, 1989. 78. Epigénicos, son abastecidos únicamente por aguas superficiales. Hipogénicos, aquellos que se alimentan principalmente de aguas subterráneas y mixtos, recibiendo aportes de aguas superficiales y subterráneas. En cuanto al modo de vaciado, se pueden definir tres tipos: Manzano y otros, 2002. 315. Montes y González Capitel, 2002. 105, 106. De drenaje abierto, son los enclaves húmedos que liberan su agua mediante flujos en fase líquida, pudiendo tener lugar a través de ríos y arroyos o por infiltración a un acuífero. De drenaje cerrado, son los que liberan su agua mediante la evaporación en lámina libre o directa desde el suelo mediante la transpiración de la vegetación, y mixtas, aquellos en los que los dos mecanismos anteriores ocurren sin que domine uno de ellos. Por último, hay que tener en cuenta la duración o permanencia de la lámina de agua, es decir, las características del hidroperíodo, que se encuentra relacionada con el balance hídrico de la cubeta y su cuenca. Si las ganancias igualan a las pérdidas, la masa de agua se mantiene estable. Balances fuertemente negativos durante periodos de tiempo prolongados conducen a una pérdida total del agua retenida en la cubeta, que se mantendrá seca durante una etapa más o menos larga del ciclo hidrológico anual o incluso en periodos interanuales. González Bernal de Simontes, 1989. 61. La importancia del análisis del hidroperíodo se encuentra en que este condiciona el desarrollo de los organismos y biocenosis estrictamente acuáticos, los cuales están íntimamente ligados a la persistencia del volumen de agua porque los alberga. Se pueden distinguir las siguientes categorías a la hora de analizar la duración del hidroperíodo. Southwood, 1977. Permanente, el sustrato de la cubeta se encuentra continuamente cubierto de agua a lo largo del año. Estacional, la superficie de agua se prolonga al menos durante 6 semanas dentro de la estación de desarrollo de los organismos acuáticos. En las áreas templadas de latitud norte del planeta esta estación comprende desde finales del mes de marzo hasta el mes de octubre. Temporal, la lámina de agua está presente durante un corto periodo de tiempo, generalmente entre 3 y 6 semanas, y efímeros, la superficie de agua aparece en periodos de tiempo impredecibles y con una duración que no permite el desarrollo de organismos acuáticos, suelen ser humedales ubicados en zonas áridas o semiáridas. 3, 4, 3. Las lagunas y los humedales. Espacios de alto valor ambiental. Las lagunas y humedales de regiones mediterráneas, como es el caso de Castilla-La Mancha, constituyen auténticos laboratorios para la experimentación en procesos biogeográficos y ecológicos, debido a las respuestas que los seres vivos han tenido que adoptar de cara a superar los condicionantes ambientales que caracterizan a este tipo de ambientes: fluctuación temporal y fragmentación espacial, traducidas habitualmente en la adquisición de formas de resistencia a la sequía o a la halofilia y de migración a otras áreas más favorables. Margalef, 1987. 33. Sin embargo, ha sido poca la atención que se ha prestado a este tipo de ambientes, situación que podría deberse a que estos sistemas naturales suman una superficie muy escasa en el territorio castellano-manchego, en torno al 1%, y a los intensos procesos de degradación a que han sido sometidos históricamente. Por ello, los humedales y lagunas constituyen en la actualidad uno de los ambientes naturales más amenazados del planeta, en general, y de Castilla-La Mancha en particular. El reconocimiento de la importancia de las lagunas castellano-manchegas se realiza por primera vez a nivel internacional en el año 1966, cuando se aprueba la lista MAR, lista de enclaves húmedos, en la que quedaron incluidos con la categoría de prioridad urgente los lagos de Castilla la Nueva. Fruto de la experiencia adquirida con la puesta en marcha del proyecto MAR, el 2 de febrero de 1971 se celebró en la ciudad el convenio relativo a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, o convenio de Ramsar. España se adhirió al mismo en el año 1982, incluyendo inicialmente los parques nacionales de Doñana y de las Tablas de Daimiel. En la actualidad, pertenecen a esta red 7 enclaves húmedos castellano-manchegos: la Laguna de la Vega o del Pueblo, la Laguna de Manjabacas, las lagunas de Alcázar de San Juan, la Laguna del Prado o de Pozuelo de Calatrava, la Laguna de Puebla de Beleña, la Laguna de Elito y el ya mencionado Parque Nacional de las Tablas. Posteriormente, en el año 1981 y bajo el auspicio del programa MAB de la UNESCO, se propone la consideración de reserva de la biosfera para los humedales, lagunas y ríos de la Mancha, bajo la denominación de la Mancha Húmeda.
Más recientemente, la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Unión Europea, Natura 2000, ha supuesto la declaración como ZEPAS, Zonas de Especial Protección para las Aves, y la propuesta como ZECS, Zonas de Especial Conservación, de una gran parte del patrimonio natural de Castilla-La Mancha ligado al agua, en total 11 espacios que suman cerca de 55.000 ha, entre los que destacan las lagunas de Ruidera, las tablas de Daimiel y los humedales de La Mancha. Muchos de estos espacios ya forman parte también de la red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha, bajo las figuras de reservas naturales, parques naturales, monumentos naturales y microrreservas. Este reconocimiento de sus valores ambientales se justifica en el hecho de que se trata de sistemas naturales que sustentan una extraordinaria riqueza de fauna y flora y son ambientes de una enorme fragilidad y vulnerabilidad. 4. Las aguas subterráneas y su papel ecológico y económico. El último elemento relacionado con la presencia del agua en Castilla-La Mancha a tener en cuenta son las aguas que se dejan ver, nos referimos a los acuíferos o aguas subterráneas. Estrechamente vinculadas a las características del sustrato geológico, se pueden distinguir dos tipos de formaciones litológicas principales capaces de albergar agua subterránea en nuestra comunidad autónoma, las de origen detrítico y las carbonatadas. Las primeras se encuentran en amplios sectores de las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, coincidiendo con áreas de sedimentación cenozoicas, dominando materiales detríticos, arenas, arcillas y gravas con altos valores de permeabilidad y porosidad. Los acuíferos carbonatados, por su parte, se relacionan con materiales detríticos, arenas, arcillas y gravas con altos valores de permeabilidad y porosidad. Los acuíferos carbonatados, por su parte, se relacionan con materiales mesozoicos y cenozoicos que aparecen sobre todo en el área oriental de Castilla-La Mancha, Sistema Ibérico, Sierra del Segura y Campo de Montiel. Se trata fundamentalmente de calizas y dolomías capaces de albergar el agua de lluvia como consecuencia de la disolución de carbonatos, que dan lugar a redes kársticas y manantiales, capaces de almacenar agua subterránea. Tradicionalmente se han reconocido 16 sistemas acuíferos, que hoy suman 30 unidades hidrogeológicas, extendiéndose por el 60% de la superficie regional, figura 3.2, destacando por sus implicaciones ecológicas y económicas los acuíferos ligados a las cabeceras de los ríos Tajo y Guadiana. Estos sistemas acuíferos han permitido en los últimos 30 años el desarrollo socioeconómico ligado a una actividad agraria y agroindustrial, pero con la contrapartida de sobreexplotación y pérdida de la calidad de sus aguas. Esta situación ha generado una crisis ambiental sin precedentes en Castilla-La Mancha no solo por la pérdida de las conexiones e interrelaciones con las aguas superficiales, con graves impactos en los humedales de La Mancha, sino porque sobre todo hemos acabado con las mayores y mejores reservas geoestratégicas de agua de nuestra región.